Hay un miedo que no grita, no empuja, no hace ruido, pero destruye más sueños que cualquier enemigo externo. Es el miedo a fracasar, ese temor silencioso que aparece justo cuando estás a punto de dar el paso que podría cambiar tu vida. No viene de afuera, nace dentro de ti, y muchas veces se disfraza de prudencia, de lógica, de humildad falsa. Te dice que no estás listo, que no es el momento, que otros sí pueden, pero tú no. Y si no lo enfrentas, termina decidiendo por ti la vida que vas a vivir. Ese miedo no solo te frena, te encierra en una vida de pude haber sido. Una vida llena de arrepentimientos silenciosos, de preguntas sin responder, de noches donde piensas qué habría pasado si te hubieras atrevido. Y lo más peligroso es que con el tiempo te acostumbras a él. Empiezas a llamar comodidad a lo que en realidad es renuncia. Empiezas a llamar paz a lo que en realidad es miedo. Y sin darte cuenta vas dejando partes de ti en el camino. El fracaso no es el problema. El problema es lo que crees que significa fracasar. Porque desde pequeños nos enseñaron que fallar es perder, que equivocarse es vergonzoso, que intentar y no lograrlo es una señal de debilidad. Pero la realidad es otra. Fracasar no es el final. Fracasar es información, es entrenamiento, es parte del proceso de convertirte en quien estás destinado a ser. Y mientras no entiendas eso, cada error se sentirá como una sentencia. Hay personas que pasan toda su vida sin arriesgar, sin intentar, sin exponerse, viven seguros, protegidos, controlados, pero cuando llega el final, se dan cuenta de algo brutal. No vivieron de verdad, solo existieron, nunca persiguieron lo que los llamaba por dentro, nunca caminaron hacia lo desconocido, nunca se permitieron fallar, y por eso nunca se permitieron ganar. Pregúntate algo con honestidad. ¿Hay algo en tu vida que deseas pero sientes que no mereces? ¿Un sueño que te emociona pero que inmediatamente apagas con excusas? ¿Una meta que evitas mencionar en voz alta porque te da miedo admitir que te importa? Muchas veces no es falta de capacidad, es culpa, es miedo, es una historia que te contaste a ti mismo y que aceptaste como verdad, y mientras no la enfrentes, seguirá gobernando tus decisiones. El miedo al fracaso se hace más fuerte cuando no estás conectado con lo que realmente eres. Cuando te mueves por expectativas ajenas, por caminos que no resuenan contigo, por metas que no nacen de tu interior, pero cuando descubres hacia dónde quieres ir, cuando entiendes qué es eso que te mueve profundamente, el fracaso deja de ser una amenaza y se convierte en parte del viaje. Dudar de ti mismo es peligroso, pero aún más peligroso es vivir con un pie dentro y otro fuera. Comprometerte a medias, decir voy a intentarlo, pero por si acaso tengo otra opción, porque ese por si acaso se convierte en una salida fácil, en una red de seguridad que te quita hambre, enfoque y determinación, y cada vez que piensas en ese plan alternativo le estás robando energía al camino que realmente importa. Las personas no rinden mejor cuando tienen múltiples salidas, rinden mejor cuando no tienen opción de retroceder, cuando entienden que deben avanzar, adaptarse, aprender y resistir, porque el compromiso total transforma a las personas, las obliga a crecer, a desarrollar habilidades, a fortalecerse mentalmente, y eso no sucede cuando sabes que puedes rendirte sin consecuencias. El miedo a fracasar ha detenido más carreras, más talentos y más propósitos que la falta de oportunidades, pero la verdad es simple y dura: no hay crecimiento sin error, no hay avances sin tropiezos, no hay grandeza sin caídas, y mientras sigas evitando el fracaso, también estarás evitando la posibilidad real de convertirte en alguien extraordinario. Fracasar no te quita valor, rendirte sí, detenerte sí, quedarte en el suelo sí, pero mientras sigas avanzando, aunque sea lento, aunque sea torpe, aunque sea con miedo, no has perdido, solo estás aprendiendo cómo se hace. Todo lo que vale la pena en esta vida tiene un costo, y ese costo casi siempre incluye miedo, incomodidad y fracaso. No hay atajos reales, no hay caminos limpios, no hay versiones fáciles de los sueños grandes, y quienes entienden esto dejan de preguntarse por qué es tan difícil, y empiezan a preguntarse en qué se tienen que convertir para lograrlo. El fracaso no es una señal de que no puedes, es una señal de que estás en movimiento, porque solo falla el que intenta, solo se equivoca el que se atreve, solo cae el que está caminando, y muchas veces ese error que tanto te duele es exactamente lo que necesitas para desarrollar disciplina, carácter y habilidades que de otra forma nunca habrías construido. La mayoría de las personas le da más peso al miedo a perder que al deseo de ganar, y por eso se paralizan, se vuelven rígidas, tensas, incapaces de fluir, incapaces de rendir bien, porque el miedo consume energía mental, nubla el juicio y te desconecta de tu mejor versión, mientras que cuando aceptas que fallar es parte del juego, te relajas, te enfocas y empiezas a actuar con claridad. Todos perdemos, todos fallamos, todos caemos. Eso no es el problema es quedarte abajo, convencerte de que esa caída te define, permitir que un error se convierta en identidad, porque perder no te hace perdedor, rendirte sí, abandonar sí, negarte a volver a intentarlo sí, mientras no te detengas, mientras no renuncies, mientras sigas ajustando, aprendiendo y regresando al trabajo, no has fracasado, solo te has retirado brevemente para reagruparte, y la diferencia entre los que logran cosas grandes y los que no es el talento, es la capacidad de levantarse una y otra vez sin perder el rumbo.
El miedo al futuro, a lo desconocido, a no ser suficiente, es humano, todos lo sentimos, pero las personas que desbloquean su verdadero potencial no son las que no sienten miedo, son las que avanzan a pesar de él, las que miran de frente sus defectos, sus inseguridades y sus límites, y aún así deciden caminar. Hay una idea poderosa que cambia todo. Mientras estés vivo, no estás derrotado. Mientras sigas respirando, siempre hay margen para aprender, corregir y volver a intentarlo. El verdadero fracaso no es caer, es decidir no levantarte, y los ganadores no son los que nunca fallan, son los que fallan y regresan más fuertes. Fracasar es parte del entrenamiento, es la fricción necesaria para crear resiliencia mental, es el precio de acceder a ese momento en el que todo encaja, en el que después de intentarlo una y otra vez, finalmente entiendes, finalmente superas el obstáculo, finalmente avanzas, y ese sentimiento no existe sin el camino previo. Si no estás fallando en nada, probablemente tus metas son demasiado pequeñas. Probablemente te estás manteniendo en un terreno seguro que no te exige crecer, y aunque eso se sienta cómodo, a largo plazo se convierte en una prisión, porque dentro de ti sabes que estás para más. Así que no temas al fracaso, teme a una vida sin intentos, teme a llegar al final y darte cuenta de que nunca apostaste por ti, porque los que realmente ganan no son los que evitan caer, son los que desarrollan la costumbre de levantarse una y otra vez sin importar cuántas veces sea necesario. Fracasa, aprende, ajusta, vuelve a intentarlo y repite el proceso, porque eso es lo que hacen los que avanzan, los que crecen y los que eventualmente se convierten en la persona que un día decidieron ser.